El día de hoy vamos a hablar de un tema por demás importante, pero también pocas personas lo tocan o lo exponen sencillamente por lo complejo que es a veces el tema y es muy difícil de explicar o de entender. ¿Por qué? Porque a veces nos resulta confuso el entender el concepto de la Trinidad. Ese es el tema que el día de hoy vamos a estudiar y vamos a exponer. ¿Por qué? Porque a veces el razonamiento común del ser humano no lo acepta como algo real, como algo tangible y sobre todo porque es algo totalmente espiritual. Pero al hablar de la Trinidad, no se trata de hablar de una relación entre tres dioses, o sea que esto nos llevaría al triteísmo, o sea, hablar de tres dioses diferentes, sino que al hablar de Trinidad, estamos hablando de algo tan importante como de describir y de entender la relación de un Dios en tres personas. ¿Cuál? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, la palabra Trinidad o triple unidad o triunidad en su momento se usa para definir claramente la plenitud de la deidad en términos de su unidad y de su diversidad, ¿verdad? O sea que Dios en su momento es uno en esencia y tres en persona, y no debiéramos pensar que hay alguna duda o confusión o contradicción en este concepto. Vuelvo a repetir, Dios en esencia es uno y tres en persona. Entonces esto nos da por consecuencia que a veces es donde viene el problema para muchas personas, en la falta de entendimiento y de los conceptos, que a veces nos enredamos por no saber definir una y otra cosa, y muchas veces las personas evitan tratar este tema porque no lo saben explicar. Ahora, hay que entender y hay que aceptar que el término Trinidad no aparece literalmente en toda la Escritura, pero en sí el concepto de Trinidad está por todas partes de la Escritura y de forma bastante contundente, y es expuesta prácticamente en cualquier texto bíblico. Se puede decir que está por todo a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura, ¿verdad? Y esto lo podemos ver desde el principio de los tiempos en Génesis. Si ustedes van directamente, y les invito a que vayan por sus Biblias, ¿verdad? Vean ustedes en el capítulo 1 del Génesis. Recuerden que el Génesis es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 1, verso número 26, dice la Escritura ahí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Vean ustedes cómo es que Dios está hablando con alguien más. Vean ustedes que esto implica que hay más de una sola persona con Dios, y que al decir hagamos, significa que estas tres personas van a participar en la creación del mismo hombre. Entonces aquí podemos ver claramente que hay alguien que está con el Señor. De igual forma también podemos ver en Génesis, ahí mismo 2 capítulos adelante, en Génesis 3, verso 22, dice la Escritura así, Génesis 3, verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Dios en este momento le está hablando a las personas que están con él, que el hombre en su momento está tratando de buscar ser Dios para sí mismo. Y esto esto hay que considerarlo porque prácticamente en el capítulo 3 habla precisamente de la caída del hombre cuando había pecado Adán y Eva. Y entonces el hombre estaba tratando de buscar ser Dios, pero aquí mismo Dios está contestando no una pregunta precisamente, sino está asimilando que hay alguien más que quiere ser igual que él. Y este es el caso de muchas personas que hasta el día de hoy no entienden precisamente la Trinidad, no entienden el pensamiento de Dios, mucho menos van a conocer los conceptos
de la obediencia y de la doctrina cristiana, y es donde vienen los problemas para muchas personas del desconocimiento de Dios mismo. Entonces, aquí podemos ver claramente cómo es que Dios le dice, aquí en este capítulo 3, le dice a las mismas personas lo que han de hacer, inclusive en el capítulo 11 del mismo Génesis, en el verso número 7, dice la Escritura que Dios va a actuar de forma conjunta con las personas que están con Él. Si ustedes van directamente a Génesis en el capítulo 11, verso número 7, dice la Escritura así: ahora pues, descendamos, aquí está hablando el mismo Dios, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Si bien está hablando en el tiempo de la Torre de Babel, está aquí diciendo Dios a las dos personas que están con él: vamos a descender porque estos hombres quieren hacer una torre y no van a desistir hasta tratar de alcanzarlo. Lógicamente que lo que está diciendo Dios es una ironía, puesto que el hombre jamás podría llegar en esos tiempos, ni tampoco el día de hoy, a tocar el cielo con sus construcciones o haciendo una torre material. Entonces lo que aquí está hablando Dios es que Él mismo le está diciendo a las personas que están con Él: vamos a confundir sus vidas, vamos a confundir su entendimiento para que ellos mismos puedan entender y aceptar que se tienen que arrepentir de todo su corazón, y sobre todo puedan entender que del único que deben de depender es de mí, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente cómo es que con mucha claridad se notan las tres personas de la deidad afirmando ¿qué cosa? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas maneras en que Dios se expresa a sí mismo. Vuelvo a repetir: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las distintas maneras en que Dios se expresa a sí mismo. Ahora, al momento de decir tres personas, no significa que haya una diferencia en esencia de las tres, sino que hay una subsistencia diferente de la deidad. O sea, hay una diferencia en la existencia de esta deidad. ¿Por qué? Porque cada una de las personas de la Trinidad subsiste o existe bajo la misma esencia de lo divino. Vuelvo a repetir: por lo que cada persona de la Trinidad subsiste o existe bajo la misma esencia del todo divino, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir claramente que las tres personas de la deidad comparten todos, los tres, los mismos atributos divinos, ¿verdad? Ahora, si vamos directamente ahí al Evangelio de Mateo, recuerden que el Evangelio de Mateo es el primero: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y está más o menos a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Si ustedes agarran su Biblia, pasan las dos primeras partes, y en la tercera parte, si la parten en tres, van a encontrar el Evangelio de Mateo, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primero de los evangelios. En el capítulo número 3, en el verso 16 y 17, hay una exposición clara de cómo es que se manifiestan las tres personas de la Trinidad. ¿Quiénes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, aquí podemos decir como una introducción que Dios mismo está trayendo a Jesucristo a que se bautice. Y se va a ver la manifestación de las tres personas en estos dos textos. ¿Cuál? Mateo 3, en el capítulo 3, verso 16 y 17. Esto es tan importante como para que cuando nos preguntan: oye, ¿dónde está la manifestación de la Trinidad? Bueno, aquí hay un buen texto como para que se pueda explicar perfectamente bien y se haga una exposición bíblica de lo que significa y cómo es que nosotros podemos puntualizar a cada una de estas personalidades de forma individual.
Vamos ahí al texto bíblico y dice la escritura en el capítulo 3, verso 16, dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Primero, vemos que llega Jesús y él es considerado como el Hijo de Dios, ¿verdad? La segunda persona. Ahora, se dice aquí también en el texto que baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Esto significa que la manifestación del Espíritu de Dios está llegando directamente del reino de los cielos y se está postrando encima de la cabeza de Jesús. Y cuando dice la escritura aquí en el verso 17, y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, significa que la voz de Dios es diferente a la de Jesucristo y de la persona del Espíritu Santo, que en ese momento están presentes, y la voz de Dios se está manifestando en ese momento para considerar que es una complacencia para él el hecho de que esté Jesucristo bautizándose y que iba a empezar a cumplir directamente su ministerio en ese momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues que hay una diferencia también de función, de una de las funciones desarrolladas por cada uno de los miembros de esta Trinidad. O sea que el trabajo de la salvación que hacen las tres personas, en cierto sentido, es compartido por las tres personas de la Trinidad, pero operan y actúan de distinta manera, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Lo vamos a explicar de esta forma muy sencilla. Tres actividades que hacen diferentes, o sea que cada uno tiene un rol distinto, aunque es el mismo Dios y son las tres personas distintas, comparten los mismos atributos divinos. Ahora, ¿cuál es la actividad que hace cada una de estas personas? Bueno, primero, el Padre lo que hace es que Él inició la creación y también la redención. O sea, la creación del universo y la redención también de todos los seres humanos a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Número uno, esa es la actividad que tuvo y que tiene el Padre a lo largo de todos los siglos y eternamente. ¿Qué cosa? Bueno, la creación y también la redención, ¿sí? Ahora, el Hijo, o sea, Jesucristo, es quien redime a la creación. O sea, cuando decimos redimir a la creación es porque Jesús libera a una persona de la esclavitud del pecado por medio de un precio. ¿Cuál es el precio? El sacrificio que Él hizo en una cruz. Eso es lo que hace redimir a las personas, aquellas que han recibido a Jesucristo en su corazón. Por ello es que la actividad de Jesús es quien redime, o sea, quien salva en su momento. A través de la sangre derramada en la cruz, es como limpia de pecado, ¿verdad? Ahora, la tercera persona es el Espíritu Santo, que la actividad que tiene Él es la de regenerar y de santificar, exactamente lo que dice la epístola de Santiago en el capítulo 3, verso 5, en donde podemos ver claramente que el Espíritu Santo opera y está operando la redención de todos los creyentes. O sea, Él es quien actúa para regenerar la condición del corazón de cada una de las personas. Ahora, otro ejemplo que pudiéramos decir de la diferencia que tiene de una función desarrollada por cada miembro de la Trinidad es precisamente lo que dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo número 13. En segunda de Corintios, en el capítulo 13, verso número 14,
Dice la Escritura así, 2 Corintios 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vean aquí cómo es que son distintas las actividades o distintos en su momento dado lo que hace cada uno de estas personas. ¿Qué cosa? Bueno, primero la gracia del Señor en su momento es la que está actuando para alcanzar al creyente en medio de su depravación, en medio de su soberbia, de su altivez, en medio de que no quiera acercarse a Dios y que le dé la espalda y que sea constantemente rebelde, mentirosa, borracha, de lo que ustedes quieran. La gracia alcanza esto. ¿Por qué? Porque la gracia es algo totalmente inmerecido que Dios lo otorga a través de la persona de Jesucristo. Entonces podemos ver claramente cómo es que la gracia del Señor alcanza a todos aquellos que son escogidos. Ahora, segundo, el amor de Dios habla precisamente de ese amor incondicional que tiene Dios para con cada uno de los hombres, que nos permite que podamos vivir en este mundo a costa de que hagamos maldades, a costa de que mintamos, a costa de que cometamos pecados y estemos inmiscuidos en vicios. A costa de todo eso, Dios en su amor nos trae a sus pies, a los pies de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, y la tercera cosa que hace, ¿quién lo hace? Bueno, el Espíritu de Dios habla de una comunión. Entonces, a través de la comunión con el Espíritu Santo es como nosotros podemos ser también transformados. Entonces aquí vemos claramente que hay una actividad o una acción diferente de cada una de estas personas y que actúa dentro de cada creyente para transformar su corazón y hacerla una nueva criatura y renovar su propio entendimiento. Porque si no actuaran los tres en conjunto, bueno, no seríamos transformados, ¿verdad? Habría un desbalance en todo esto. Ahora, si nosotros buscáramos una analogía, o cómo podríamos explicar esto de forma tangible. Bueno, hay un ejemplo de cómo es que podemos hacer una analogía de la Trinidad, aunque queda el ejemplo bastante limitado, pero es una forma de mostrar cómo es que actúa Dios en tres personas. Bueno, aquí podemos ver este ejemplo muy sencillo. Un hombre es un ser humano, pero en su diversidad de actividades, primeramente es padre de familia, ¿verdad? Segundo, es ejecutivo de empresa porque trabaja en algún lugar. Y tercero, es jardinero en su casa. Si vemos este ejemplo, es insuficiente como para reflejar el misterio de toda la naturaleza y de la deidad y de los atributos divinos que tiene Dios. ¿Por qué razón está limitado? Vemos claramente que el hombre es uno a la vez, ¿verdad? Y siempre estará en el mismo lugar, aunque haga tres funciones totalmente diferentes. ¿Cuáles? La de padre de familia, la de ejecutivo de empresa y la de jardinero en su casa. Es la misma persona y siempre estará en el mismo lugar, aunque haga tres actividades diferentes. Por eso es que digo que está limitado el ejemplo. Pero en el caso de Dios, Dios es uno en tres personas y puede estar en todo lugar. Y todo lo sabe, ¿sí? Y es omnipotente porque tiene todo el potencial, más allá del universo, de poder hacer cosas totalmente portentosas y fuera de nuestro propio entendimiento, ¿verdad? Ahora, vamos a concluir diciendo que, aunque la doctrina de la Trinidad no explica completamente el carácter misterioso de Dios, sí nos puede definir la actividad de cada una de las personas de la divinidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Vamos a ir primeramente
por último, perdón, ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, verso número 2. Primera de Pedro, ¿sí? Recuerda que Primera de Pedro está casi al final, antes de Primera, Segunda y Tercera de Juan, ¿verdad? Está Primera de Pedro. En el capítulo 1, verso número 2, dice ahí la Escritura, amén, dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí podemos ver claramente que cuando dice la presciencia de Dios Padre, esto significa que hay un preconocimiento, hay una elección con antelación, en donde claramente Dios, a través de su divino pensamiento, que es incuestionable, Él ya ha elegido a las personas que serán salvas. Ahora, número 2, aquí habla precisamente después en el mismo verso, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, hablando de que existe una santificación o limpieza de la inmundicia del pecado, para que nosotros podamos obedecer a Dios mismo. Esto significa que si nosotros no podemos ser limpiados, pues es muy difícil que tú puedas obedecer a Dios, sencillamente porque todavía no puedes entender lo que Dios hace en el propio corazón, como es que nos limpia de inmundicia y nos libera de pecado. Pero hay algo más en todo esto, y esto es lo más importante, ¿sí? Que como número 3 dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto refiere claramente que solo y de forma exclusiva Jesucristo es el único, a través de la sangre derramada en la cruz, que pudo limpiar de la inmundicia del pecado a cada persona que puede venir humillada a sus pies en arrepentimiento, buscando verdaderamente ser redimido y reconociendo en su corazón a Jesucristo como su Salvador. En resumidas cuentas, podemos ver claramente cómo es que la Trinidad se puede explicar de forma sencilla, puntual y veraz, siempre y cuando nosotros podamos entender que Dios hasta el día de hoy nos sigue llamando, y Él está actuando en 3 personas dentro de nosotros mismos. ¿Quiénes? El Padre, que nos trae directamente a los pies de mi Señor Jesucristo. Jesús, quien en su momento, a través de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, nos perdona de todo pecado. Y la comunión con el Espíritu Santo, a través de la oración, en donde nosotros nos humillamos delante de Él, buscando de su perdón y arrepintiéndonos en lo profundo de nuestro ser, para buscar sencillamente el lugar eterno, que es la salvación dada a través de Jesucristo y de la gracia que ha sido dada por Dios para cada uno de los creyentes. Que esto sea una buena enseñanza para nosotros, y que podamos entender así el significado de la Trinidad o de la Triunidad, ¿verdad? Y donde nosotros podamos aceptar que verdaderamente Dios, aunque es uno, son 3 personas, y que los 3 tienen atributos divinos, en donde prácticamente actúan los 3 dentro de nosotros mismos, para redención de nuestras personas, para la edificación de nuestro corazón, pero por sobre todo para darle gloria y honra al Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, y que algún día seremos llamados directamente a la presencia de Dios, ahí en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que también te guarde. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado. Te pedimos, Señor Dios, que tú guardes nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, también por todos nuestros malos actos, rogándote, bendito Padre, que tú vengas a nuestro corazón, inundes nuestro ser, Señor,
y nos permitas, arrepentidos, el poder recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te guarde.